Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de refuerzo del panel y planchas de continuidad en conexiones de estructuras metálicas. Vamos a ver un poco de diseño y verificaciones aplicando la normativa internacional, la ISC 360 en su última edición. Un poco de definición, qué es zona del panel. Vamos a ver qué es tal cual la definición del ISC es esta área rectangular del alma de la columna intersectada por, o bueno, limitada por las alas de las vigas. ¿Sí? Lo que quiero rescatar de esta definición es lo que dice acá, que es la transmisión de momento va a estar determinada por la resistencia a corte que pueda tener esta zona del panel o panel zone. Es decir, la transmisión de momentos entre viga y columna va a estar limitado o va a estar, bueno, va a estar limitado por la deformación, por la resistencia a la deformación por corte que puede tener este panel zone. Y veamos, por ejemplo, un ensayo que se ha realizado, podemos ver que prácticamente la zona del panel eh, tiene deformaciones plásticas, mientras que el resto de componentes, llámese viga y columna, aún todavía permanecen en el rango elástico. Por lo tanto, el momento o no se ha aprovechado la sección de la viga. Por lo tanto, podemos decir, regresando a esta definición, que la transmisión de momentos va a estar limitado por la deformación o la rigidez que pueda tener este panel zone. Más de lo que hemos visto anteriormente, el panel zone puede tener una deformación por corte que de alguna manera pueda limitar o pueda invalidar mi hipótesis inicial de análisis. Recuerden que en un análisis estructural nosotros partimos de esta hipótesis, ¿no? De elementos que sean continuos o que estén liberados a momento. En este caso particular vamos a decir que es continuo, es decir, logra transmitir momentos, pero ¿qué sucede? Si el panel zone no tiene la rigidez suficiente o tiene una deformación por corte, va a existir ¿qué cosa? Va a existir un giro relativo entre los elementos, llámese viga y columna. Por lo tanto, va a invalidar mi primera hipótesis de análisis. Entonces, ¿qué cosa es lo que se realiza? Esa influencia se va a ver idealizada de alguna manera por una rigidez rotacional que me va a otorgar, en este caso, el panel zone, y va a estar definido por la deformación por corte que pueda tener esta sección. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de esa intersección de la columna con la viga y nos concentramos sobre todo en esta unión, podemos observar el aporte que tiene la viga hacia la columna, en este caso es el momento, y y vamos a simplificar ese momento como una acción de fuerzas concentradas, obviamente aplicadas en el centroide de cada una de las alas, tanto superior como inferior. Eh, y podemos obtener a través de un equilibrio de fuerzas de todo este sistema, podemos obtener la fuerza cortante que está ocurriendo en este panel zone. Acá está, hemos simplificado la acción del momento, hemos simplificado el momento que transmite la viga hacia la columna a través de estas dos fuerzas concentradas. Entonces, si es que tenemos estas fuerzas concentradas, podemos obtener distintos tipos de escenarios, ¿no? Un primer escenario es, si es que hago un corte de esta columna, puedo obtener que esta carga concentrada me pueda producir una fluencia del ala de la columna, o me pueda generar en esta zona que está comprimida, debido a la acción del momento, recuerden, me puede ocurrir un aplastamiento, una cedencia del ala. Y hablando del nudo central hablando de un nudo central de una columna, debido a la acción de momentos, puedo incluso tener aplastamiento debido a estas cargas de compresión, aplastamiento del alma. Y si es que vemos en un modelo de elementos finitos, podemos observar justamente lo que hemos hablado, que, por ejemplo, en este caso tenemos una porción de viga y columna en donde prácticamente el ala está cediendo o tiene una deformación considerable en comparación al resto de la sección. Es decir,
existe una rotación relativa entre la viga y la columna, por lo tanto, no hay una transmisión correcta de momentos. Mientras que en este otro modelo podemos observar que prácticamente toda la columna está deformándose y el giro relativo entre viga y columna prácticamente es nulo. Y de alguna manera valida nuestra hipótesis inicial, ¿no? La hipótesis de continuo, o perdón, de continuidad o de transmisión de momentos. Ahora, todo esto se puede lograr tan solo analizando de manera detallada estos efectos localizados. Recuerden que si es que yo hago un análisis a través de elementos tipo frame, no voy a poder observar este tipo de fallas, ¿no? O este tipo de, de escenarios, ¿no? En donde tengo una cedencia del alma o tengo una deformación localizada, aplastamiento o abolladura de uno de los componentes de mi sección. Vayamos a este caso. En mi caso de, si es que mi zona del panel no es lo suficientemente rígido, tengo que reforzarlo. Tengo que reforzar esa alma a través de estas planchas, es una manera, adosadas al alma de esta sección o de este perfil. En el caso de cargas concentradas, debo colocarle planchas, las denominadas planchas de continuidad, para evitar el fenómeno de estas cargas concentradas. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Recuerden, porque si es que se invalida mi hipótesis de análisis de continuidad, como hemos visto anteriormente, por lo tanto, ¿qué logra afectar? Logra afectar la rigidez lateral de mi estructura, logra afectar la distribución de momentos. Recuerden, si es que ya no, mi unión ya no es continua, es decir, logra transmitir no todo el momento, sino algo de momento, mi distribución de fuerzas, sobre todo la de momentos, va a ser distinta a la que yo he planteado inicialmente. Ahora, veamos mejor con un ejemplo. En este caso, esta es una columna extrema. La columna es de esta característica, es una W18 por 97, mientras que la viga es una 14 por 43. Acá está, obviamente, sus propiedades geométricas y el material que estamos empleando en este caso es un A992 grado 50. Tenemos, acá estamos sacando de un modelo, por lo tanto podemos tener fácilmente las cargas que están incidiendo sobre la viga y la carga que sale en la columna. En primer lugar, vamos a tener que calcular cuál es el máximo momento probable en la zona de plastificación de la viga. A esa zona de plastificación comúnmente nosotros le llamamos rótula plástica y no es más que el aprovechamiento de toda la sección en este caso, de la viga. Haciendo el cálculo correspondiente, podemos obtener cuánto es ese momento a una cierta distancia de la cara de la columna. Nosotros debemos, para nuestros cálculos posteriores, necesitamos el momento que está incidiendo sobre la cara de la columna. Para ello tenemos que hacer unos pequeños cálculos. Teniendo ese máximo momento, o el momento máximo probable, podemos calcular cuánto es esa cortante probable, luego una cortante gravitacional y haciendo el cálculo correspondiente podemos obtener cuánto es la cortante incidente justamente en esa rótula. Si es que queremos justamente este momento en la cara de la columna, tendríamos que hacer tan solo el cálculo correspondiente. Tomando momentos en esta cara, podemos obtener el aporte que tiene esta cortante más el momento justo en la rótula. Y eso es lo que está acá en esta expresión, ¿sí? Entonces podemos tener recién el momento en la cara de la columna. Ahora nosotros queremos ¿qué cosa? Queremos las cargas concentradas, las cargas simplificadas. Esas cargas simplificadas se va a calcular con el momento entre la distancia, ¿no? Entre la distancia, recuerden que era la distancia que hay entre los centroides y las alas de la viga. Entonces podemos tener que esas fuerzas concentradas son de aproximadamente 327 kips. Luego también calculamos el momento máximo probable en la columna y el cortante último en la columna. Todas estas expresiones son del ISC 360, así que son muy familiares para cualquier otro cálculo que se haga de resistencia tanto en vigas y columnas.